Estamos de vuelta en un nuevo bloque aquí en Apuntes, en el 30 de la TDA. Ustedes ya saben que a través de nuestro WhatsApp se pueden comunicar con nosotros y dejarnos sus datos. Saben que tenemos algunos regalos para compartir con ustedes y también, por supuesto, si quieren opinar sobre los distintos temas que vamos desarrollando aquí en el programa, nos pueden hacer alguna consulta y, por qué no, también alguna sugerencia. Estamos en redes también, en Twitter, X, Facebook e Instagram. Señal UTV, Señal U o Unidiversidad es la manera en que nos van a encontrar. Dijimos que íbamos a hacer un repaso de lo que está sucediendo a nivel internacional. En estos días la noticia estaba vinculada con una aeronave que sobrevoló aparentemente espacio aéreo chileno. Vamos a meternos en este tema con Augusto Grilli Fox, que ya lo tenemos en comunicación con nosotros. Augusto, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo estás vos? Muchas gracias por el contacto. No, gracias a vos. Bueno, se armó un revuelo interesante, digo, en los medios, sobre todo en los medios, en los argentinos, sí, por supuesto, pero más en los chilenos a partir de esto que se entendió ha sido la invasión, por decirlo de alguna manera, de un avión en espacio aéreo chileno que no estaba autorizado. De hecho, no tenía plan de vuelo, de acuerdo a lo que veíamos en los medios chilenos. ¿Qué se sabe de esto? Bueno, básicamente el planteo se da en base a la supuesta disrupción aérea en el sur de Chile, en lo que es la zona de Punta Arenas, del lado oriente del Estrecho de Magallanes, de un vuelo que no estaba, digamos que fue identificado en radar por una denuncia y que después se retira. Ahí básicamente lo que se da es una acción de protocolo por la cual Chile pone en acción dos F-5 de combate en forma de protocolo para hacer un relevamiento. Al momento de generar esta identificación ya no había un vuelo que se pudiese identificar. ¿Qué es lo que se analiza acá? ¿Qué es lo que se empieza a interpretar? Justamente los planteos por parte del Ministerio de Defensa. Si bien no dicen expresamente un vuelo argentino, Exacto. dan todas las referencias a que sí, a que así habría sido. Pero por parte de la Argentina lo que se dice es que no hubo ningún vuelo registrado de Argentina, ni civil ni militar, que hubiese estado trabajando en esos horarios. Y por otro lado, algunos analistas lo que plantean es que los únicos vuelos que se pueden dar en ese horario son vuelos chilenos o vuelos británicos por convenio con Chile. Claro. Es ahí desde donde se empiezan a tomar las distintas interpretaciones, ¿no? Claro, es lo que pensábamos cuando, bueno, surgía la información, ya que oficialmente no se había identificado, no se hablaba específicamente de a qué bandera pertenecía este vuelo. Uno decía, bueno, la conjetura nuestra, al menos cuando hablábamos con nuestros compañeros de redacción, era, bueno, puede ser un avión británico también. Exacto, de hecho de ahí venían las interpretaciones y también entender que esto se da en un marco donde ya se han generado rispideces en este poco tiempo durante, digamos, que llevan como presidentes en forma simultánea Javier Milei y Gabriel Boric. Ya han tenido un entredicho también por la colocación de paneles solares en territorio chileno, donde la Argentina tuvo que retirarlas. También acordarnos de que hace poco el presidente Javier Milei fue a Chile y no fue recibido en forma oficial por su par chileno, en el sentido de que la agenda argumentó que la agenda ya la tenía completa, que desde Argentina la bilateral se había perdido tarde, lo cual era cierto. Entonces uno empieza a analizar y la realidad es que ya viene raspándose esa relación. Y algunos analistas también plantean justamente que esto se da en un marco donde hay una causa muy importante en Chile que le llaman la causa de los teléfonos, que justamente involucra a actores políticos, a actores judiciales, y algunos plantean de que Chile busca tratar de correr el centro del eje, sobre todo en este marco donde hay una creciente inseguridad en el vecino país, Claudia. Bueno, veremos qué sucede, ¿no?, con el correr de los días, porque se entiende que a partir de esto vuelve a crearse esa situación que bien mencionabas cuando pasó de lo de los paneles solares, lo del hito 1, si mal no recuerdo, y además a partir de eso, ¿qué puede suceder? Digo, la relación entre Argentina y Chile está bien, pero convengamos que no hay una cuestión de tengamos una reunión bilateral. De hecho, se han dado algunos acontecimientos en estas últimas semanas donde no se ha generado esa posibilidad de algún encuentro entre el presidente de Chile y el de Argentina. Bueno, mirá qué interesante lo que planteás por dónde vas, porque justamente
este año se cumplen 40 años de la firma de acuerdo de paz con Chile, aquel que se firmó en 1984, que básicamente lo que planteaba era los límites definitivos entre Argentina y Chile y la protección de paz. Y de hecho se han dado varias acciones bilaterales en relación a lo que son los grupos de amigos, que se les llama, de Argentina y Chile, acciones bilaterales en materia legislativa también, pero está costando a nivel regional por ahí poder potenciar algunas acciones cuando las perspectivas político-partidarias e ideológicas no coinciden. Y es una pena que esto sea así en el sentido de lo que representan estos 40 años, ¿no? Y la conmemoración de estos propios acuerdos que se celebraron en 1984. Bueno, aparte, además, hace un par de semanas atrás se hablaba de la posibilidad, en un primer momento decían, cuando Javier Milei hablaba de ir a Vaca Muerta, decían, bueno, va a estar en Vaca Muerta, cruza Chile y van a estar en una ceremonia, se hablaba en ese momento de que incluso iban a compartir esa ceremonia de justamente recordatoria de este aniversario, de este tratado de paz, tanto Milei como Boric. Después no sucedió, digo, viajó Milei a Vaca Muerta, se diluyó eso que se entendía iba a ser hasta una cuestión mínima protocolar, porque se decía, bueno, se iban a estar en ese acto, pero que no iban a tener una reunión bilateral, y después no sucedió nada. Tal cual. De hecho, bueno, algunas de las estimaciones, las especulaciones que se llevaron a cabo plantean que no quiso exponerse el presidente de Chile, Gabriel Boric, a una posible utilización de su posición ante la situación electoral de Venezuela, ¿no? Exacto, O sea, sí. de que no estaban las garantías dadas de que Javier Milei no tratase de utilizar la perspectiva político-ideológica sobre la situación en Venezuela, la cual podríamos decir que tiene una relativa coincidencia en repudio de lo que ha sido el acto eleccionario, Sí. la situación en materia de derechos humanos, pero, digamos, lo que se plantea desde el sector de Boric es que por parte de Javier Milei no hay sinceridad intelectual, sino un uso ideológico y político partidario, y por parte de Gabriel Boric, él plantea que hay una coherencia permanente en el sentido de que él fue crítico, sobre todo por la propia influencia de Michelle Bachelet, que es alta comisionada de la ONU, en relación a los informes en materia de derechos humanos Sí. y después, bueno, una relación con Nicolás Maduro que nunca fue buena. Tal cual. Bueno, ya que estamos hablando de la posición que tiene tanto Chile y sobre todo Chile y Argentina sobre Venezuela y sobre el resultado electoral, repasamos algunos datos, si te parece. En las últimas horas, Lula, el presidente de Brasil, volvió a hablar de las elecciones y dijo: no acepto la victoria de Maduro ni la de la oposición, teniendo esa posición clara de que aparezcan las actas, básicamente. Lo mismo postura la Unión Europea, que la reafirmó también en las últimas horas, y digamos que también un panorama en Venezuela que sigue siendo complicado, con Urrutia que debía presentarse a la Fiscalía y no lo hizo por los temores de ser detenido. Digo, ya pasó un mes de las elecciones y no hay nada claro, ¿no?, con respecto, más allá de lo que haya dicho la autoridad electoral en Venezuela. Tal cual, Claudia, y lo que vemos son manifestaciones de distintas índoles en este sentido. Vemos un caos en relación a lo que ha dejado este proceso electoral, que creo que en la penúltima intervención que trabajamos hacíamos referencia, que justamente era la manifestación electoral de un conflicto permanente, donde los actores internos no han tenido la altura y donde los actores externos no han tenido la capacidad también de proporcionar herramientas que sobrevuelen los intereses individuales. Entonces, lo que terminamos encontrando acá es una situación hipercaótica en un marco donde yo creo que las definiciones se pueden llegar a empezar a interpretar a partir del 5 de noviembre, elecciones en Estados Unidos. Falta una eternidad para eso y debería existir un ordenamiento mucho antes, pero la realidad es que las elecciones ya fueron el 28 de julio. Estamos a un mes, prácticamente un poco más de un mes de lo que fue este proceso electoral, y no vemos que la cosa se reordene o que aparezcan matices de un poco de claridad. Yo sostengo el objeto de que la única salida que tiene Venezuela es la de un gobierno de coalición con las voluntades de oficialismo y oposición, con una fecha de nuevas elecciones, con todos los organismos internacionales pudiendo dar muestras de garantías, tanto en organismos internacionales como veedores, porque la realidad es que sin estos criterios creo que va a ser muy difícil, porque además entiendo que la única opción para poder resolver este conflicto es que el conflicto debe ser resuelto por los venezolanos, con colaboración externa sí, pero sin intervencionismo.
Tal cual. Bueno, pasemos a otro tema. Augusto, tiene que ver con lo que es noticia en las últimas horas, estas pausas humanitarias que se van a dar en la Franja de Gaza para avanzar en la vacunación contra la polio a partir de el retorno de esa enfermedad en esa zona del mundo y con una crisis humanitaria sin precedentes. Digo, pausa humanitaria en la cual, lo decíamos incluso fuera de aire, va a intervenir también, bueno, la Organización Mundial de la Salud, habrá médicos que estarán vacunando, equipos especiales de salud, pero además con distintos aportes. Ayer veíamos que el Vaticano enviaba médicos, un grupo de médicos para colaborar con esta vacunación, para garantizar justamente que se pueda inocular a las personas, aquellos que obviamente tienen que estar en esa franja para evitar la enfermedad. Pero hay una situación que está viviendo la Franja de Gaza que es terrible en estos últimos días, bueno, 3 días seguidos de incursión del ejército israelí, con ellos diciendo que habían logrado aniquilar a líderes de Hamás, digo, y con a veces la información que no termina de ser clara, ¿no? Tal cual, y de hecho, en relación a lo que planteás, en cuanto al argumento por parte del gobierno de Israel, es un argumento ya vasto, ya obsoleto, no satisface, no da respuestas a la comunidad internacional. La situación propia de Israel en este conflicto ya es muy incómoda por la posición del gobierno, donde de hecho hay un repudio permanente con manifestaciones muy concretas hacia la conducción de Benjamín Netanyahu. Hay intenciones de un llamado a elecciones, cosa que no se va a dar en un contexto bélico, pero la realidad es que la situación es muy compleja y ante este marco se da este parate humanitario que plantea justamente, como lo anticipabas vos, en 3 días llevar a cabo una vacunación que tiene el objeto de llegar a 670.000 niños en el centro, sur y norte de Gaza, justamente para que no vayan a correr riesgo ante la posibilidad de que la polio intervenga de nuevo. Ya de por sí de estar hablando de que la polio está interviniendo de nuevo y en un contexto de extrema vulnerabilidad, donde hay más de 40.000 muertos sobre un país, sobre un estado como lo es Gaza, de más de 2.300.000 habitantes, habla de una gravedad que hasta cuesta llevarla al análisis. Y es ahí donde uno espera que empiecen a haber respuestas concretas ante un conflicto que está más que regionalizado, ¿no? Sí. En Yemen con los hutíes, con Hezbollah en el sur del Líbano. En Cisjordania ha tenido un alza este conflicto que los analistas plantean que recuerdan a lo que fue la intifada del 2002 al 2005. Entonces no se ve que esto vaya a ceder o que vaya a tener una proyección a una mayor estabilidad, sino lo que se identifica es una regionalización concreta y hay que ver también cómo repercute el resultado electoral de Estados Unidos en este conflicto. Yo insisto de que sin duda va a ser el evento del año en relación a para dónde puedan llegar a virar los conflictos internacionales, y a eso le sumo también lo que es el conflicto entre Rusia y Ucrania. Bueno, de paso te pregunto entonces, ¿cómo puede influenciar el resultado de Estados Unidos? ¿Qué pasa si gana Trump? Y cortito porque estamos contrarreloj, ¿y qué pasa si gana Kamala Harris? Bien, en relación a que ganase Trump, la relación con Benjamín Netanyahu ha sido inmejorable, podríamos decir, o carnal, en el sentido de que Donald Trump ha acompañado fervientemente, podríamos decir, la posición del gobierno israelí. Eso en cuanto a lo que es este conflicto. En cuanto a la posición de Kamala, Kamala públicamente antes de ser candidata se la vio un poco, de hecho, hasta más cerca de la comunidad palestina que al propio Joe Biden. Es ahí desde donde se puede interpretar. Ahora, una vez siendo presidente los dos, no creo que ninguno de los dos pueda llegar a tener una postura absolutamente individual en su rol de presidente, sino que tienen que contar con informes, tienen que contar con trabajos también con el Ministerio de Defensa, con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Bueno, es toda una ejecución concreta. Si bien, como te digo, los matices de Trump van hacia Benjamín Netanyahu y podríamos decir que Kamala Harris tiene una apertura un poco más amplia hacia los sectores palestinos en Gaza. Augusto, como siempre, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Será hasta la próxima. Augusto Grilli Fox, bueno, haciendo el análisis del panorama internacional con nosotros aquí en Apuntes. Nos tenemos que ir a la pausa. No se muevan, porque se viene un espectáculo sobre el final del programa imperdible. Así es que quédense aquí con nosotros en Apuntes porque ya regresamos.